Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, nos piden encontrar el equivalente de Thevenin del siguiente circuito medido desde las terminales A y B y C y D. Vamos a empezar por analizar el circuito desde las terminales A y B. Vamos a encontrar el voltaje de Thevenin desde esas terminales y vamos a encontrar la resistencia de Thevenin medido desde esas mismas terminales. Posteriormente vamos a hacer los cálculos necesarios para encontrarlos desde C y D. En el ejercicio anterior vimos un ejemplo algo parecido a esto, a esta configuración. Simplemente A estaba directamente en la resistencia. Aquí podríamos irnos con la finta y pensar que es lo mismo, ¿no? Pero aquí notemos que las terminales realmente están en paralelo con esta resistencia, no están en esta resistencia. Entonces la carga no es esta de 4 ohms. De hecho, si nosotros medimos el voltaje de Thevenin, tendría que ser el voltaje en esta resistencia, puesto que esta resistencia está en paralelo con las terminales A y B. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues vamos a empezar a analizar este circuito para encontrar pues ese voltaje. Bueno, nosotros podríamos hacer una transformación de fuentes aquí, simplificar estas resistencias y luego volver a una fuente de voltaje y nos quedaría simplemente una malla. Sin embargo, para practicar todo lo que hemos venido aprendiendo en el curso, pues lo que vamos a hacer es uso de la ley de voltajes de Kirchhoff. Es decir, vamos a tener un sistema de ecuaciones para empezar a practicar pues lo que es el método de mallas. Entonces nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, esta corriente y 1, esta corriente y 2 y esta corriente y 3. Recordemos que en la ley de voltajes de Kirchhoff pues nosotros proponíamos todas las corrientes en sentido horario. Entonces, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, sabemos que la malla 1 es donde está la corriente 1, pues vemos que tenemos una fuente de voltaje positiva. A esta resistencia la vamos a llamar R1, a esta la vamos a llamar R2, R3 y R4, ¿sí? Menos el voltaje de R1 menos el voltaje de R2, y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, va a tener 120, va a ser igual al voltaje de R1 más el voltaje de R2. Sabemos que por ley de Ohm el voltaje es la resistencia por la corriente. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a tener 120 volts, va a ser igual al R1, que es 6 ohms, que multiplica por la corriente 1, más la corriente 2, pues sería 3 ohms, que multiplica a la corriente de la malla que analizamos menos la que se comparte, y 2. Entonces tendríamos 120, va a ser igual a 6 y 1 menos 3 y 1. De hecho sería más 3 y 1 menos 3 y 2. 120 va a ser igual a, en este caso tendríamos 6, 7, 8, 9 y 1 menos 3 y 2. Y esta sería mi primera ecuación. Luego observamos que tenemos una supermalla, puesto que tenemos una fuente de corriente en medio de dos mallas. Entonces vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en supermalla. Si no recuerdan cómo hacer una supermalla, pues los invito a ver los videos donde se explica paso a paso y detalladamente la supermalla. Bueno, entonces vamos a empezar por menos el voltaje de R2 menos el voltaje de R4 menos el voltaje de R3 va a ser igual a 0. Eso sería en la supermalla. Entonces, sabemos que como todo está negativo, pues puedo multiplicar a todo por menos 1 para que me quede positivo. Entonces, el voltaje de R2 pues simplemente va a ser la resistencia 2 que multiplica a la corriente de la malla que estoy analizando, y 2 menos la que se comparte, y 1, más el voltaje de R4, identifico R4 es 2 ohms, que multiplica la corriente, y 3, más el voltaje de R3, que sería 4 por I2 simplemente, y esto lo igualo a 0. Vamos a hacer las operaciones. Tengo 3 y 2 menos 3 y 1 más 2 y 3 más 4 y 2 es igual a 0. Vamos a simplificar lo que se pueda. Aquí tengo 3 y 2, aquí tengo 4 y 2, y es todo lo que se puede simplificar, ¿no? Entonces, escribiéndolo un poco en orden, pues voy a tener menos 3 y 1 más 7 y 2, ¿sí? Más 2 y 3 pues es igual a 0, y esta sería mi ecuación de la supermalla. Pero ahora necesito, como tengo una supermalla, pues hacer una ecuación de restricción, ¿no? Entonces tengo ecuación de
restricción. ¿Y qué es? Pues simplemente identificar la corriente que va en sentido de la fuente de corriente, en este caso I3 va hacia arriba también, e I2 se opone. Por lo tanto, yo voy a decir que 6 amperes, puesto que es el valor de la fuente de corriente, pues va a ser igual a la corriente que lleva su misma dirección, I3 menos la que se opone, por así decirlo, la que va hacia abajo, ¿no? Entonces sería I2. Y esta sería mi tercera ecuación. Vamos a resolver este sistema para no llevarnos mucho tiempo mediante la calculadora. Entonces nos vamos a mode, a 5 y es un 3 por 3, entonces 2. Recordemos, metemos únicamente coeficientes. Tengo 9 y 1, tengo menos 3 y 2, tengo 0 y 3 y tengo igual a 120, ¿sí? Luego tendría yo mi ecuación 2, pues aquí la tengo menos 3 y 1, luego tengo 7 y 2 y tengo 2 y 3. Esto está igualado a 0. Y de mi ecuación de restricción, pues tengo 0 y 1, tengo menos 1 y 2, tengo 1 y 3 y tengo 6. Doy enter y pues tendría yo que I1 es 14.5, vamos a escribirlo por aquí. Amperes, recordemos que estaba en amperes. Aquí I2 me va a dar 3.5 amperes también. Y 3 me va a quedar 9.5. Muy bien, ¿qué logramos con esto? Bueno, como yo sé que la corriente que, bueno, más bien el voltaje que me interesa es la de R3, puesto que estoy tratando de encontrar el voltaje de Thevenin, el cual va a estar medido más menos VTH. Entonces observamos que el voltaje de la resistencia de 4 pues es el voltaje de Thevenin. Yo ya tengo la corriente que pasa por esta resistencia, es I2. Entonces si yo multiplico I2, que es 3.5 por 4, me va a dar el voltaje de Thevenin. Entonces vamos a hacerlo. El voltaje de Thevenin simplemente va a ser R3 que multiplica a I2. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual a 14 volts. Ese sería el voltaje de Thevenin medido desde las terminales A y B. ¿Cómo hacemos ahora el análisis de la resistencia? Bueno, voy a hacer un poco a un lado el pizarrón y aquí voy a copiar la imagen. Y bueno, yo sé que las fuentes de voltaje se hacen un cortocircuito, las fuentes de corriente simplemente se abren, ¿sí? Y pues tendríamos que analizar pues esto, ¿no? Obviamente como quiero desde las terminales A y B, pues tengo que analizar todo lo que está pues a un lado, por así decirlo, ¿no? Aquí es circuito abierto. Bueno, entonces observamos que tenemos esta resistencia en paralelo con esta resistencia, ¿sí? Posteriormente ese paralelo está en serie con esta resistencia y eso va a estar en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, voy a tener 6 paralelo con 3, ¿sí? Más 2 y todo esto va a estar en paralelo con 4. 6 paralelo con 3, ¿quién es? Pues 6 por 3 entre 6 más 3. 6 por 3 es 18 y 6 más 3 es 9. 18 entre 9 pues es simplemente 2 ohms. 2 ohms más 2 ohms pues me queda 4. 4 paralelo con 4 tienen el mismo valor, entonces la resistencia de Thevenin medidos desde AB pues va a ser 2 ohms. De esta manera, el circuito equivalente de Thevenin medido desde las terminales A y B pues va a ser una fuente de voltaje, que es la fuente de Thevenin, la resistencia de Thevenin, y aquí tengo la terminal A y aquí tengo la terminal B. La resistencia pues va a ser de 2 ohms, aquí va a ser más menos, y esta va a ser de 14 volts, y este sería medido desde A y B. Ahora vamos a encontrar el circuito equivalente medido desde las terminales C y D. Para eso vamos a copiar nuevamente el circuito y vamos a hacer el pizarrón un poco hacia abajo para hacer el análisis. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es no fijarme en las terminales A y B, puesto que las que requiero son las C y D, ¿sí? Aquí, si notamos, el análisis que ya hicimos, pues realmente nos sirve para encontrar el voltaje de Thevenin, que ahora va a estar
dado de aquí, más menos. ¿Por qué? Porque fijémonos que aquí tengo una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3, las cuales no han cambiado nada porque aunque fue medido desde las terminales AB, esas corrientes no se ven afectadas dependiendo de dónde yo mida. Entonces aquí realmente el voltaje de Thevenin es este. Ahora el voltaje de Thevenin es el voltaje en esta resistencia, ¿sí? Yo ya calculé I3. I3 me había quedado 9.5. Por lo tanto, si yo hago que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 2 por 9.5, porque recordemos que 9.5 es el valor de I3. Entonces el voltaje de Thevenin pues simplemente va a ser 9.5 por 2, pues me queda 19 volts. De esta manera encontramos el voltaje de Thevenin. Ahora vamos a encontrar la resistencia de Thevenin, que esa sí va a cambiar un poco. Vamos a copiar el circuito justo aquí abajito. Y bueno, nuevamente las fuentes de voltaje se vuelven cortocircuito y las de corriente se vuelven circuito abierto. Entonces aquí tengo un cable, de hecho, y aquí tengo circuito abierto, ¿no? Entonces, como está medido desde C y D ahora, bueno, pues noto que esta resistencia está en paralelo con esta resistencia, luego ese paralelo está en serie con esta de 4 y luego eso está en paralelo con esta de 2 ohms. Por lo tanto, mi resistencia de Thevenin va a ser igual el paralelo de 6,3 más 4 y todo eso en paralelo con 2. 6,3 ya lo habíamos hecho, la resistencia de 6,3 es el producto entre la suma, ¿no? Aquí nos queda que era de 2 ohms, como ya lo habíamos hecho, entonces aquí me queda 2 más 4 y esto en paralelo con 2. 2 más 4 pues me queda 6 paralelo con 2. Vamos a hacer ese paralelo. 6 por 2 entre 6 más 2. 6 por 2 es 12, 6 más 2 es 8. ¿Sí? Podemos simplificar esto un poco. Mitad de 12 es 6, mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin va a ser igual a 3 medios de ohm, 1.5 ohms. Y de esta manera hemos encontrado la resistencia de Thevenin medidos desde las terminales C y D. Por lo tanto, este circuito sería una fuente de voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin, las terminales de las cuales pues nos importa, en este caso es C y D. Esta resistencia es de 1.5 ohms, este es más menos, y el voltaje que nos quedó de 19 volts. Y de esta manera concluimos este ejercicio.